¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Cuarta emisión de Periodistas aquí por Televisión Regional. Venimos ya de varias emisiones profundizando el debate político después de unas PASO convulsionadas que nos tuvo a todos bastante loquitos, ¿no? Bastante, atentos y ansiosos a lo que pasaba. Bueno, cerrados los comicios, volveremos ya dentro de poco tiempo a estar y seguir profundizando el debate político, pero en esta oportunidad en Periodistas elegimos hablar de otra cosa y profundizar también un tema que en lo particular sigue siendo tabú, los años pasan, uno se pone viejo. Ahora lo va a explicar usted. ¿Cómo le va, Juan? Por lo de viejo. ¿Cómo le va, Alejandro? Los dos, Bueno, no, está bien, yo sé que yo soy más grande que usted, así que no hay problema. Bueno, antes que todo, el tema de las PASO que fue el domingo pasado, ya lo vamos a ir desgranando. Se dieron resultados que uno en el análisis previo lo esperaba, la caída de Cambiemos, la alianza, no alianza, sino las PASO dentro del justicialismo iban a dar un resultado que fuera superador en votos al del Frente Progresista, que tenía un solo candidato, Antonio Bonfatti, que fue el más votado. Acá en la ciudad de Rosario no hubo tanta, digamos, sorpresa, porque Pablo Hawkins ya en las encuestas previas se encaminaba. Zuckerman iba a ser el más votado y que ver después cuál es el techo, ¿no? Sí. Zuckerman siempre lo dijimos, claro, el candidato más votado. Y la debacle de Cambiemos aquí en la ciudad de Rosario, cuando hace un par de elecciones atrás podía haberse consagrado en la intendencia. Es más, dentro del Consejo es uno de los bloques mayoritarios. Seguro, pero de eso seguro vamos a hablar. Sí, a posterior, después en otro programa, seguro. Otra de las cosas, hoy es el Día del Trabajador. 1 de mayo, gran saludo a todos. Queremos saludar a todos nuestros. ¿Usted lo ha anotado ahí? ¿Lo quiere? Sí, lo decimos después al final. Tengo perfecto. Saludar a todos laburantes. Los laburantes. Mujeres, hombres y todos. Todos. Todes. ¿Cómo se dice ahora? Bueno, usted quiere decir todo, diga no, todo. Para incluirlo a todos, porque laburantes somos todos. Bueno, no después vamos a profundizar un día quién se considera laburante y quién no. Profundizar sobre la conciencia de clase. Pero eso en otro capítulo de Periodistas. Yo siempre digo que si no fuera periodista tendría que laburar. Exactamente. Vamos con el invitado que no posterguemos más. No, dale. Es médico sexólogo, actor, escritor, director de teatro. Todo eso. Y algunas cosas más, que esas no son para decir. El doctor Carlos Soto Paiva. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. Gracias, Alejandro. Gracias, Juan Alberto. Gracias por invitarme. El hecho de estar aquí me posibilitó encontrarme con otros grandes amigos. Mirá vos. ¿Sí? El hilo rojo, como dicen el hilo algunos. rojo. Sí. Sexualidad. Sexualidad. ¿Qué es la sexualidad, doctor? De manera introductoria. Introducción a la sexualidad, digamos. La clásica pregunta. Una pregunta que estuvo durante mucho tiempo confundiéndose con lo que sería específicamente actividades genitales, para lo cual siempre tratamos de explicar que la sexualidad contiene a la genitalidad, pero no es lo mismo, ya que genitalidad es la conformación anatómica y el funcionamiento de los genitales externos e internos del varón y de la mujer. Mientras que la sexualidad no tiene un sitio preciso. La sexualidad, según Freud, nace con nosotros y muere con nosotros. Es una construcción que se va realizando en un esquema que él llamó evolución psicosexual y que se va dando desde la primera infancia, segunda infancia, luego la pubertad, la adolescencia, la primera juventud, hasta llegar a la adultez. Él le denomina etapas a diversas fases por las cuales atraviesa esa construcción de la sexualidad.
el tiempo es corto como para profundizar en todo aquello que sería la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la zona intermedia y luego la genitalidad adulta. No vamos a hablar de eso, pero sí decir que es algo que nace con nosotros y muere con nosotros y que es lo que nos constituye personas. El hecho de estar siendo de una determinada manera en la adultez, el hecho de pensar de una determinada manera al sexo y a la sexualidad, es justamente esto de la sexualidad. Hablando de nacer y morir, ¿no? Con esto, también en muchos y muchas, se nace y se muere con la ignorancia o con ese tabú de la sexualidad, ¿no? Uno ve que pasan los años, si bien se profundizan ciertos debates, ¿no? que se vienen dando, sigue siendo un tabú. ¿Se puede saber el porqué o el hilo conductor de eso? Hay una antigua razón. Ajá. La razón es tan antigua como la historia del hombre. Lo que decís vos muy bien, Alejandro, y que es esto que se viene aparentemente profundizando o conociendo más, quizás. Tal cual. En realidad, lo que hay es una mayor visibilización, Claro. gracias a las modernas tecnologías y al hecho de que una noticia o un grado de conocimiento determinado ya no es que tenía que atravesar montañas, ríos y mares y demorar tiempo en llegar, sino que es hoy, aquí y ahora. Por eso es que la sexualidad parece mentira que todavía en algunos conceptos haya esto que vos nombrás, que es desconocimiento, lo que en nuestra jerga se llama analfabetismo sexual. Claro. Parece mentira que en pleno siglo XXI, donde todas las comunicaciones están al máximo y donde, como decía hace un ratito, todo es posible de conocerlo al instante, todavía se sigan desconociendo ciertos aspectos reales, concretos, que hacen a la sexualidad humana. Hay un tema que tiene que ver fundamentalmente con la educación sexual. Y en el siglo XXI, en el año 2019, esta provincia en particular ha planteado una ley de educación que no tiene, es la única provincia en el país que no está legislada su educación, y donde incorporaba la educación sexual. Salió por unanimidad en la Cámara de Diputados, pero en el Senado de la Nación fue frenada. Fue frenada y por, digamos, aprietes externos, y que sabemos que dentro de esto la Iglesia tiene mucho que ver. O sea, la educación sexual, que es un paraguas protector para Sí, una herramienta fundamental, ¿no? abusos, violencia de género, para el embarazo no deseado, para esto que hoy está en debate, si en las próximas elecciones a presidente va a estar en la mesa de debate como es el aborto. O sea, la educación sexual trabaja sobre eso. Sí, lo que pasa es que la realidad concreta es que la ESI, Educación Sexual Integral, es una ley que ya ha sido aprobada en el 2006. Sí. Hay un decreto que creo que es el 340 de noviembre del 2006, en donde quedó aprobada la educación sexual integral. Lo que pasa es que prácticamente no se cumple tal cual como está. Sí, no se aplica. Y ha tenido, porque también una de las excusas es que no hay docentes, que no están preparados los docentes, digamos. Bueno, ahí está. Para llevarla adelante. No todos. Los docentes en general dicen que no forma parte de su currícula, cosa que es muy cierto. O sea, como en muchas otras oportunidades, a veces se han aprobado leyes sin hacer un estudio de campo o preparar la gente apropiada, idónea, coincido. Para que se desarrolle esa función. Entonces, esta ley que fue aprobada ha tenido infinidad de, digamos, inconvenientes. ¿Por qué? Porque los inconvenientes tienen que ver porque la ESI no aborda únicamente los aspectos reproductivos de la sexualidad, sino que aborda la problemática de género y la problemática que hace a que nos consideremos lo suficientemente educados y amplios como para entender a alguien que piensa diferente o que actúa diferente en relación a su sexualidad. Por supuesto, manteniendo algunos parámetros que hacen al respeto de los otros, que hacen a la intimidad y que hacen específicamente a lo que es privado. Entonces, en esos aspectos es donde está el grave inconveniente que todavía se tiene. O sea, no se animan a llevarla a cabo en infinidad de lugares porque las preguntas
que los chicos actuales hacen Claro. no tienen que ver con el óvulo, el espermatozoide y el aparato reproductor. Tienen que ver con problemáticas que están viendo todos los días en la calle y que para colmo los medios a veces informan mal o meten todo en la misma bolsa O desinforman. o desinforman. Y entonces, frente a esas preguntas, los docentes o las personas que están a su cargo y que no están preparadas no saben qué contestar. Queda La claro. ideología de género, ¿por qué se plantea Existe eso? eso, porque eso es un discurso que viene de los sectores conservadores arraigados a lo religioso, y después, en lo que también me incluyo, me parece que hablar de ideología de género es un disparate, pero bueno. Sí, lo que ellos llaman ideología de género, en realidad, no es nada más que poner sobre el tapete algo que es tan antiguo como lo que estamos hablando, pero de lo cual nunca se quiso hablar, que es el sexismo. O sea, desde que nos incorporamos de ser cuadrúpedos y tomamos la posición eniesta, o sea, nuestros ancestros, ya existió una clásica diferenciación en aquel momento entre lo que era ser varón, el macho de la especie humana, y hembra, ¿no es cierto?, la mujer en la especie humana. ¿Por qué? Porque se veían ciertas características que tenían que hipervalorar a uno. En este sentido, el macho era el que cuidaba de los predadores, el que traía el alimento, el que de alguna manera luchaba contra los otros, y la mujer era la que tenía que hacerse cargo de sus hijos. Allí se estableció una diferencia que quizás en aquel momento era lógica, pero que en la medida en que la historia avanzó y que ciertos conceptos fueron modificándose, se mantuvo algo que es la hipervaloración de un sexo en desmedro del otro. Ahí aparece el sexismo. ¿Qué es ese? Que la expresión máxima del sexismo en el varón es el machismo. La expresión máxima del sexismo en la mujer es el embrismo. Contrariamente a lo que cree la gente, que dice, no, el hombre es machista y la mujer es feminista, exactamente. Y no es así. Tal cual, tal cual. El feminismo es específicamente una forma de equilibrar la cosa y de restituir a la mujer lo que durante milenios le fue quitado, que es su espacio social y su espacio sexual. Clarísimo, doctor. ¿Vamos a la primera pausa? Sí, sí, muy claro, doctor. Vamos Primera pausa en Periodistas y ya regresamos, dale. Muy bien, ahí está el agradecimiento como siempre a los que hacen viejo esto, pero bueno, hacen posible este producto. Bueno, doctor, terminó hablando de feminismo, de machismo. El sexo débil, el sexo fuerte, esa vieja discusión, tiene una explicación desde la sexología. Sí, está totalmente vinculado a esto. Claro, Sí, imaginamos. sí, sí. Está totalmente vinculado a esto. O sea, estas modalidades de seguir todavía llamando el sexo fuerte al varón y el sexo débil a la mujer es una falacia total. Yo le decía los otros días, casualmente en una clase a mis alumnos en la facultad, que quizás en forma intuitiva, porque claro, ellos no conocían todo lo que hoy en día se conoce desde el punto de vista Claro. científico y teórico, por grandes estudiosos desde el punto de vista de la psicología, de la antropología, de la sociología sexual. Pero, claro, se sigue manteniendo aquel concepto de que el varón, el macho de la especie humana, es el sexo fuerte y la mujer, la hembra de la especie humana, es el sexo La débil. imposición de roles, digamos, Claro. desde aquella época. Totalmente. Entonces yo le decía a las chicas, cosa que no les gustó a muchos de los muchachos que estaban allí, les dije, chicas, nunca más se dejen decir así y les voy a explicar por qué. La razón por las cuales nosotros no somos el sexo fuerte y ustedes sí lo son. Las chicas abrían los ojos. Entonces yo les dije, miren, en primer lugar, son el sexo fuerte desde el punto de vista reproductivo porque contienen la vida en su interior durante 9 meses. Los 3 trimestres del embarazo desde el punto de vista biológico hacen de que, por lo menos por el momento, la vida sea
en el seno materno. Posiblemente con los adelantos de fertilización asistida y técnicos, a corto plazo se pueda tener a lo mejor un embarazo en un varón en un lugar que no es precisamente el útero. Pero todavía estamos allí. La mujer contiene a la vida durante 9 meses. Desde el aspecto reproductivo ya eso le da superioridad. Desde el punto de vista erótico, el alto porcentaje de las mujeres son multiorgásmicas, potencialmente multiorgásmicas. Claro esto porque se cree que es una obligación tener muchos orgasmos. Y no es así, es la potencialidad de poder tenerlos, ya que la fisiología sexual femenina posibilita múltiples orgasmos en un solo acto, cosa que el varón no. Todos los varones tenemos inmediatamente luego del orgasmo y de la eyaculación un periodo de resolución en donde va allí incluido algo que se llama periodo refractario, lo cual significa que tenemos que recuperarnos antes de volver a iniciar el circuito en donde la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución se den. Eso no ocurre en la mujer. Entonces, segunda razón por la cual, desde el punto de vista erótico, las mujeres nos sobrepasan. Y la tercera razón, el umbral doloroso. Está absolutamente probado. Es donde iba a apuntar, pero digo, va a llegar a eso porque en lo particular, después de haber acompañado durante 14 horas a mi compañera en el último parto, ¿no? del más chiquito nuestro, que es Simón, si me faltaba el último baño de realidad, ¿no? Y de respeto y de empatía para con este avance feminista maravilloso, era eso. Era contemplar la fuerza, la voluntad, el dolor, la capacidad de resiliencia ante todo eso, ¿no? Por eso dejaba que llegue el doctor a eso, porque yo no estoy dispuesto Te garantizo a pasar que por eso. No solamente en el momento del parto, en donde afortunadamente y gracias a las nuevas técnicas de todo lo que significa educación para el parto sin dolor, donde se enseñan y se quitan muchos temores y se enseñan a respirar y a pujar en el momento adecuado. Incluso la presencia del compañero es muy importante. Bueno, gracias a esto ya los partos no son aquellos que nos mostraba el cine, de gran dolor y gran sufrimiento, pero todavía sigue teniendo un umbral doloroso importante, que no se ve únicamente allí, sino en infinidad de otras experiencias que se han hecho. Te garantizo que si fuéramos nosotros los que tendríamos que atravesarlo, un montón de aspectos de la actividad humana, inclusive el parto, hubieran decaído. Sí, coincido plenamente. Así que 3 razones por las cuales no son. Y la otra, que es la que la guardo siempre para el final, porque aparte muestro una imagen en tridimensión, generalmente los alumnos se quedan así porque no la han visto nunca, es que la mujer posee en la sofisticación de su anatomía algo que nosotros no poseemos, que es específicamente un órgano del placer, que es el clítoris. El clítoris en la mujer tiene únicamente la función del placer sexual. Es una de las formas en las cuales se genera, se prosigue y se detona el orgasmo. Entonces, la gente me dice, pero nosotros también tenemos zonas muy sensibles. Sí, pero lo que sería el glande masculino no tiene absolutamente... Viene corriendo de atrás. Sí, viene de atrás. En la cantidad de terminaciones libres, que son las de expresión del dolor, corpúsculos de Bader-Pacini y muchos otros más que hacen a las sensaciones de presión, de cosquilleo y todas aquellas situaciones que terminan configurando la sensación voluptuosa. Eso es en la mujer exclusivo en el clítoris. Nosotros no tenemos un órgano exclusivo. Quedó claro, el sexo débil no es de... No, pero además otra cosa, en el tema en este último punto, se emparenta mucho con la pregunta, con el analfabetismo sexual, fundamentalmente el conocimiento del cuerpo de la mujer, porque hay momentos, el doctor lo puede decir con palabras más adecuadas, pero el tema de entrar, pujar e irse es muy común el día de hoy y muchas mujeres no sienten placer.
porque no son bien estimuladas y es fundamentalmente por esto. El Así famoso punto G se cree que es el clítoris, pero también hay un mito sobre eso, ¿no? Así es. Bueno, generalmente eso lo podemos explicar a quienes tienen conocimiento anatómico y fisiológico, como es, por ejemplo, los estudiantes de medicina y a veces también los colegas. En lo que sería la secuencia habitual de un encuentro en la intimidad, los partener, vamos a imaginar una pareja heterosexual. El partener masculino busca fundamentalmente la penetración y a veces ni siquiera repara en este órgano, que hay que saber dónde está y por supuesto cómo y de qué manera estimularlo, para lo cual la compañera puede ser quien nos enseñe, y a veces no le dan importancia. Y ahí entra el machismo. Claro, no le dan importancia y directamente van a la penetración. Claro. Y si la mujer no ha tenido estimulación previa de su clítoris, o incluso aún durante el momento del coito, en una de esas después tiene el problema de que se queda mirando el techo o Claro. sigue mirando la televisión. Pero este es uno de los tantos inconvenientes que se dan. El desconocimiento que el varón tiene de la anatomía y de la fisiología del clítoris y que la mujer afortunadamente lo posee. Y digo afortunadamente porque si hay buena comunicación entre los integrantes de la pareja, la mujer puede transmitir el conocimiento de cómo y de qué manera ese órgano sensorial tan particular tiene que ser estimulado, ya sea a su compañero o a su compañera, Claro. en el caso de que sea una pareja homosexual. Sin duda. Última tanda. Última. Dale. Sobre el final, dijimos que no íbamos a tocar estos temas, que no nos íbamos a apartar de la sexualidad, pero bueno, vamos a preguntar. No, Lo porque tenemos además- acá, aprovechémoslo. Además, yo que lo conozco hace muchísimo tiempo, él cuando se presenta dice, yo primero fui actor. Bueno, entonces vamos por ahí. Vamos por ahí. Claro. El actor Carlos Soto Paiva, no el doctor. El actor Carlos Soto Paiva. Aparte es escritor, director. Sí, ha sido parte de mi vida, ha sido una forma de conjugar las dos grandes pasiones. ¿A los cuántos años empezó a ser actor, doctor? A los 7. A los 7 años. A los 7 me subí a un escenario y no me bajé nunca más. Y la pregunta clásica, la relaté también los otros días en otro medio, la pregunta que me hacen los alumnos, doctor, ¿cómo hace usted para llevar a cabo la tarea médica y a su vez poder participar en actividades culturales? Estar en los medios, actuar, dirigir. Y la explicación es muy simple. Es que no soy tocoginecólogo, no soy cirujano, ni soy oftalmólogo, que son los que, aunque estén en guardia pasiva, el celular y el Claro. hace que tengan que estar Siempre a la está. orden de una urgencia. Da el hecho particularísimo de que, por la especialidad que yo hago, que es sexología clínica, trabajo con parejas, ninguna mujer y ningún varón me va a llamar desde el momento de su intimidad porque tiene una urgencia. Probablemente programen un turno y entonces los atenderé. Razón por la cual puedo sí programar mis turnos y de esa manera dedicarme el resto de las horas a hacer las actividades culturales a las Seguro. cuales... Y poder llegar con este tema, con esta temática, con esta profundidad desde también, ¿no? El arte, que me parece también una linda herramienta para también derribar ciertas barreras, ¿no? Desde ahí. Sí, hemos tenido la suerte, Juan Alberto ha sido no solamente mi productor, sino también el que diseñó los afiches, no solamente de mi unipersonal, sino de otras obras y también de mi libro. En un espectáculo unipersonal que todavía está en cartelera, esperando que se tranquilicen un poco las aguas en las universidades, que se llama Historias pornográficas, aprovechamos para develar justamente algunos aspectos de la sexualidad. Las clásicas preguntas
infantiles sobre sexualidad, Los prejuicios, imagino. ¿No? los prejuicios, la iniciación sexual de los adolescentes, la problemática de género y, por supuesto, la sexualidad de los ancianos, que no debe ser dejada de lado. Así que el espectáculo originalmente dura 1 hora, él tiene los 2 dossiers. Hay un dossier que se llama Historias pornográficas, el espectáculo, Historias pornográficas, teatro, debate, es la que dura 20 minutos con estas temáticas que te digo, y luego quedó a disposición del auditorio para un debate. El intercambio. Perfecto. Bueno, hemos llegado al final. Se nos fue el tiempo. Sin saludar. No, sin saludar, lo vamos a Por saludar. eso, sin saludar, yo le dejo la posta ahí. Bueno, en el Día del Trabajo, Sí. en el Día del No, Trabajador... del trabajo me parece muy del patrón. No, en el Día del Trabajador... El trabajador. Bastante Es fundamentalista. nuestro. Es nuestro. En no el del Día del trabajo. Trabajador, la producción de Franco Marro y Gisela Gentile. Exactamente. Las cámaras de Maximiliano Martínez y Alejandro Ansaldi. En el sonido, Nelson Musto. En el portal web que tiene la radio, la edición ahí están El Colo, David Cosiani, si me equivoqué después me dirán, uno que el doctor conoce muy bien porque le pide siempre alguna recetita por la pastillita, Carlos Chagui, Micaela Brescasín, Florencia Wilbel y Marcelo Malvestiti. Perfecto. Y nuestro director, Alejandro Boffey. A todos ellos, feliz Día del Trabajador. Un Muchas día gracias. que no es feliz, pero es más de memoria. ¿no? Bueno, y recuerden que nos tienen Vamos que ahí. escuchar en la radio. Sí, apure. No, apure. De lunes a viernes de 17 a 19 al Señor en Del Plata y los sábados de 8:30 a 14 estamos los dos. Ahí fuera de control, bichos de radio, le metemos con todo. Gracias, doctor, por la presencia. Gracias a y ustedes por su invitarme. sabiduría al servicio del soberano. Muchas gracias. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos reencontramos. Chao.